día más, con la gracia del Señor, proseguimos con el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Si ayer hicimos un comentario del apartado que tiene como título El misterio de la Navidad, hoy continuamos con el mismo tema porque el siguiente apartado tiene como título Los misterios de la infancia de Jesús, que no es exactamente lo mismo, pero lógicamente se relaciona mucho. El misterio de la Navidad se refiere más al nacimiento mismo de Jesús, y los misterios de la infancia, pues vais a ver que son circuncisión, epifanía, presentación de Jesús en el templo, huida a Egipto. Bueno, pues nos adentramos en ello hasta donde lleguemos. Dice el primero de los misterios de la infancia de Jesús, la circuncisión, punto 527, dice así: la circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es señal de su inserción en la descendencia de Abraham en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley y de su consagración al culto de Israel en el que participará durante toda su vida. Este signo prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Bueno, pues como veis, primeramente se refiere que existe que Jesucristo se sometió plenamente a lo que era el rito de la circuncisión judía. ¿Qué es el rito de la circuncisión? Bueno, pues físicamente hablando es lo que hoy solemos llamar la operación de fimosis. La operación de fimosis, que consiste, pues, que en torno al prepucio del pene del varón, pues se suele quitarle o liberarle de parte de la piel que lo rodea. Bueno, eso que se llama circuncisión, que nosotros pues llamamos esa operación de fimosis, que entre nosotros, me refiero en el mundo occidental en el momento presente, se hace en alguna ocasión con algún motivo determinado, pues porque alguien lo necesite más, ¿no? Pero sin embargo, en este contexto judío es una operación, la de la circuncisión, que se hace a todo varón, ya no por un motivo de que él lo necesite especialmente, no, sino se hace a todo varón, como un signo religioso. Bueno, pues lo sabemos que en el Antiguo Testamento, pues Abraham y toda su familia fueron los primeros circuncidados. Y a partir de ellos, pues el libro del Génesis pide como un signo del pacto con Yahvé, pues este signo de la circuncisión, para hacer como una condición de su alianza con el pueblo judío. Lo tenéis aquí en el capítulo 26 del Génesis. He aquí que hago mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos, de los que saldrán reyes. Tú, de tu parte, y tu descendencia, circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esa será la señal de mi pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Bueno, pues digamos que, por lo tanto, se trata de una antiquísima, pues un signo religioso que, por cierto, no se reduce o no se circunscribe exclusivamente al mundo judío, aunque es verdad que el mundo judío tiene pues una fuerza especial, pero también hay otras tradiciones, incluso en las pirámides de Egipto, que son milenios antes que Abraham, existe alguna grabación de la circuncisión de un adulto en las pirámides de Egipto, y también el Islam, que ya es posterior al cristianismo, practica la circuncisión muy mayoritariamente por los musulmanes, aunque curiosamente no se menciona en el Corán, pero aunque no se menciona en el Corán, suelen practicar muy mayoritariamente la circuncisión, dependiendo un poco de tradiciones. Bueno, y una anécdota que igual alguno no sabrá, que es la siguiente, que entre los cristianos, la reina Victoria de Inglaterra,
ella que creía que la familia real inglesa descendía del rey de David, hizo circuncidar a sus hijos y sus nietos, manteniéndose la costumbre de que la familia real de Inglaterra se circuncidaba a los varones hasta el siglo XX, precisamente cuando la famosa princesa Diana se opuso a la circuncisión de sus hijos. Pues es una curiosidad. O sea que, y por ejemplo, en un país de mayoría católica, como Filipinas, se circuncida a todo el mundo. En Filipinas se circuncida a todo el mundo siendo cristiano católico. O sea, es decir, que es verdad que el rito de la circuncisión es muy amplio, incluso en la historia de las religiones, incluso en la historia de las culturas, algo más allá incluso de las religiones, de las culturas, etcétera, y no es tan sencillo, pues, explicar cuál es el sentido digamos, religioso o cultural de la circuncisión. No es tan sencillo explicarlo, porque como es tan amplio, pero bueno, posiblemente la circuncisión puede nacer, ¿no? Aquí hacemos una hipótesis, pues puede ser como un sentido de apertura al don de la vida, de quitarle obstáculos al don de la vida, puede ser también un sentido de higiene, pues que igual que en el mundo judío, pues la higiene está muy subrayada en lavarse las manos, etcétera. También es cierto que la circuncisión puede estar ligada a un signo de higiene. Bueno, en cualquier caso, en el mundo judío, desde Abraham, el rito de la circuncisión formaba parte de ese signo, de esa alianza con Yahvé. Y, y él repetiría esa operación a su pequeño hijo Isaac a los 8 días de su nacimiento. Y por eso se mantenía la costumbre de que a los 8 días de haber nacido los varones eran circuncidados. Por eso dice Lucas 2:21, cuando se cumplieron los 8 días del nacimiento, fue a circuncidar al niño y le dieron de nombre Jesús. Es curioso que es una especie de rito así de... Nosotros lo asemejamos mucho al bautismo. Ahora me vais a permitir que haga aquí una pequeña incursión, pues por el hecho de haber sido obispo de Palencia, ¿no? Y es que en Palencia se mantiene una curiosísima costumbre, y mando un saludo a todos mis antiguos diocesanos de Palencia. El día 1 de enero hay una antiquísima tradición en la que se hace el bautismo del niño Jesús, el día 1 de enero. Uno dirá, pero qué cosas, ¿no? Porque, hombre, Jesús se bautizó de adulto en el río Jordán. Entonces, ¿cómo es que allí se hace ese bautismo del niño el día 1 de enero? Alguno diría, bueno, estos de Palencia es que parecen más papistas que el Papa. Le bautizan a Jesús de niño, a los 8 días de haber nacido, le bautizan sin esperar a que crezca en el río Jordán, ¿no? Bueno, pues uno podía hacer esa lectura, pero obviamente la cosa no es así. Y curiosamente uno cuando visita los locales de esa cofradía del bautizo del niño Jesús, ve que en esa cofradía, curiosamente, hay antiguos cuadros sobre la circuncisión del niño Jesús. Y parece ser, bueno, esta es una interpretación que yo he escuchado así a algunos historiadores palentinos, ¿no? Parece ser que es posible que esta fiesta del bautismo del niño Jesús a los 8 días que se mantiene en Palencia pudo ser como una cristianización, una cristianización de algún grupo de judíos que permanecían allí en Palencia y que celebraban la fiesta, ¿no?, de la circuncisión, y entonces queriendo, como tenían una tradición judía, queriendo acercarles al cristianismo, bueno, pues se comienza a celebrar el bautismo del niño Jesús el 1 de enero, que obviamente se está casi confundiendo con la circuncisión del niño Jesús. Bueno, eso es como anécdota palentina. El caso es que Jesús, en el seno de la familia, de la Sagrada Familia, pues es circuncidado como todo judío. Y allí también el rito de la circuncisión era un rito en el que se le ponía un nombre. Se le ponía ese nombre. Por ejemplo, en Lucas 1:59 comenta que Isabel y Zacarías llevaron a su hijo Juan
Juan el Bautista, para circuncidarlo. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías como su padre, pero la madre dijo, no, se llamará Juan. O sea que era un rito en el que se le ponía también el nombre. Vamos, un poco para entendernos, es como nuestro bautismo. Pero fijaros, aunque es verdad que el cristianismo, o sea, el judaísmo, ante la novedad de Jesucristo, abandonó el rito, ahora hablaremos de esto, ¿no? Abandonó el rito de la circuncisión, porque Cristo era la novedad y ya la circuncisión era superada. Sin embargo, oponer no se opone, la circuncisión al bautismo. Y de hecho existen pueblos cristianos como los coptos, como los etíopes, etcétera, cristianos que se circuncidan. Todavía hoy, quiero decir, pues que han sido las tradiciones cristianas más ligadas a la cultura judía. O sea, que se hicieron cristianos, pero sin llegar a abandonar totalmente las culturas judías. La polémica allí surgió en un momento determinado, al poco tiempo, pues cuando Pablo comienza a predicar el Evangelio, pues en lugares paganos, la polémica surgió si al hacer cristianos a culturas que no habían sido judías y por lo tanto no se circuncidaban, si también había que obligarles a circuncidarse a los que no eran judíos. Surgió esa polémica y sabéis cómo finalmente pues triunfó dentro de la primera iglesia la tesis de que no hay que obligar a circuncidarse a los que no son judíos, porque Cristo es una novedad y la novedad de Jesucristo, la absoluta novedad, no está ligada, o sea, es decir, cumple la promesa del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo es una eterna novedad que la supera. El pueblo judío fue un conducto para llegar a través del cual Cristo vino al mundo, pero ese Cristo ahora es una novedad para todos los pueblos y va más allá del camino utilizado por Dios para llegar hasta nosotros, que fue el de la tradición judía. Por eso nos encontramos, por ejemplo, textos como Romanos 2, 27 y siguientes en esta polémica entre que si hay que circuncidar o no hay que circuncidar, en el que Pablo dice: y el que siendo físicamente incircunciso, o sea, el que no se ha hecho la operación de la circuncisión, si siendo incircunciso cumple la ley, mira, te va a juzgar a ti, que tú tendrás mucha circuncisión, pero estás incumpliendo la ley. O sea, Pablo le dice a un judío: tú mucha circuncisión, sí, pero ¿de qué te sirve la circuncisión si luego no amas a Dios y al prójimo, si no cumples la ley? Mira, no le han hecho la circuncisión y cumple la ley, con lo cual le está diciendo: mira, no es el exterior el que tiene que estar circuncidado, sino es el corazón el que tiene que estar circuncidado. El verdadero judío, Romanos 2:29, lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, según el Espíritu. ¿Qué significa circuncidar el corazón? Bueno, pues haciendo una imagen de lo que es la operación física de la circuncisión, ¿no? Pues de liberar el prepucio de la piel que lo oprime, pues es como decir: mira, circuncidar el corazón es quitar de tu corazón todo aquello que te impide amar, que te impide ser libre para entregarte a Dios y para responder a Dios. Circuncidar el corazón es quitar todo aquello que nos impide, ¿no? Todos los apegos del corazón. Ese es un corazón, ¿no? Circuncidado, un corazón libre, libre para amar. Bueno, pues esta fue finalmente, digamos, en qué confluyó, el signo en qué derivó el signo de la circuncisión. Pero Jesús, aquí lo que se está afirmando es que hasta que él dio, ¿no?, el pleno sentido al signo de la circuncisión, que finalmente la circuncisión pues se traduce en el bautismo, para entendernos, ¿no? Se traduce en que mi corazón sea de Dios. Pero hasta que llega ese signo, Jesús cumplió el rito de la circuncisión. Y él fue circuncidado por sus padres. ¿Qué significó eso? Aquí dice 3 cosas. Es señal de, primero, inserción en la descendencia de Abraham.
O sea, Dios había hecho una alianza con Abraham, le pidió que circuncidase a todos sus descendientes, y mira, ahí tienes el Jesús humilde insertado en la descendencia de Abraham. Jesús cumpliendo toda la ley. Jesús es fiel cumplidor. Es verdad que él va a superar la ley del Antiguo Testamento, pero es curioso, la supera comenzando por cumplirla. Nosotros somos muy tendentes, por cierto, somos muy tendentes a invocar la superación de la ley para no cumplirla. No, Jesús la cumple y la supera. Que es muy típico hoy en día, ¿no? Hacer un discurso de espíritu contra la ley. Entonces, no, aquí lo importante es el espíritu, no la ley. Entonces, yo no cumplo la ley, pero yo cumplo el espíritu. Ya te digo yo. El que invoca el espíritu para no cumplir la ley, es que en el fondo ese confunde el espíritu con su subjetividad. Entonces, esto tiene su importancia. Jesús nos enseña así, a no quedarnos en la letra, a vivir el espíritu, pero cumpliendo la letra. Que es un detalle que no es insignificante. Es una manera de no autoengañarnos, de no meternos goles en propia meta, que tendemos. Bueno. Bien, pues, por lo tanto, primer sentido, Jesús es plenamente obediente a la ley de Israel, se inserta en esa promesa, ¿no? En segundo lugar, Gálatas 4:4 dice aquí. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, fijaros, dice Gálatas 4:4, nacido bajo la ley. ¿A qué se refiere nacido bajo la ley? Nacido bajo la ley de Israel. Y la ley de Israel mandaba circuncidar a todos. Es decir, Jesús es fiel cumplidor de la ley de Israel. Bueno, he dicho en segundo lugar, pero en realidad es una aplicación de lo primero. Y en tercer lugar dice, y de su consagración al culto de Israel, en el que participa durante su vida, porque la circuncisión es la que le introduce en el culto de Israel. No puede estar en el templo, no puede entrar a la sinagoga el que no esté circuncidado. Es como una condición para poder participar de la liturgia. La liturgia tiene esa condición. Allí no puede entrar un pagano, un incircunciso. Bueno, pues Jesús comienza, ¿no? A través de este rito de circuncisión, se consagra en el culto de Israel. Bien, pues este es el signo. Finalmente, como hemos dicho, pues va a derivar, pasará a significar la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. Y fijaros que dice aquí Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 13, dice: en Cristo fuisteis circuncidados con una circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión en Cristo. Sepultados con Cristo en el bautismo, con Él también habéis resucitado, por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestra carne incircuncisa, os vivificó también juntamente con Él, y os perdonó todos vuestros delitos. O sea que ved cómo San Pablo en esta carta a los Colosenses vuelve a utilizar la imagen de la circuncisión, pero para espiritualizarla. Es decir, que esto no es una circuncisión quirúrgica, que ahora no se trata de quitar la piel, no, se trata de nacer a un hombre nuevo, de que mi circuncisión sea en Cristo. Él fue el que quitó las barreras que me impidían amar. Él fue el que quitó las barreras que separaban a los pueblos, o que nos separaban del prójimo, o que nos separaban de Dios. Hemos sepultado al hombre viejo y ha nacido el hombre nuevo circuncidado en Cristo. Por lo tanto, finalmente Cristo cumplió el rito de la circuncisión, pero Él lo llevó a su pleno sentido espiritual, que es el que se vive en el bautismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.